La Secretaría de Integración Económica Centroamericana SIECA les da la más cordial bienvenida al webinar Centroamérica y el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. Una mirada al aprovechamiento del acuerdo en el comercio de bienes, que fue ganador del 5º lugar de la iniciativa Call for Papers 2020. Como hemos venido abordando, este espacio ha sido dedicado para que los ganadores de esta importante iniciativa de la región tengan la oportunidad de transmitirnos sus principales hallazgos y postulados de estos documentos que resultaron ganadores o menciones honoríficas. También este espacio se presta para ir conociendo poco a poco al equipo de trabajo detrás de esta importante iniciativa. Así que hoy tenemos el honor de contar con la moderación de Claudia García. Ella es jefa del Departamento de Investigación y Análisis del Centro de Estudios para la Integración Económica de la SIECA y elemento fundamental para el desarrollo de una iniciativa tan importante de gestión de conocimiento en la región. Previo a cederle el micrófono y las cámaras, tengo el honor, como les decía anteriormente, de leerles un resumen cortísimo de nuestra moderadora. Claudia Mariela García Mancilla es economista y cuenta con una maestría en finanzas. Obtuvo un diplomado en análisis estadístico en el Instituto de Estadística de Naciones Unidas para Asia y el Pacífico en Tokio, Japón. Cuenta con experiencia laboral de más de 20 años en análisis económico y de estrategias fiscales, proyecciones económicas y gestión de equipos de trabajo. Asimismo, cuenta con experiencia en planificación para la atención de medios y estrategias para posicionar temas claves. Se ha desempeñado en el sector público, en la Superintendencia de Administración Tributaria y en el sector privado y la academia, en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Rafael Landívar, así como en el think tank ASIES. Actualmente, como les había mencionado anteriormente, se desempeña como jefa del Departamento de Investigación y Análisis del Centro de Estudios para la Integración Económica de la SIECA. Bueno, sin más preámbulo, aquí contamos con un lujo de moderación esta mañana. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Yo le cedo los micrófonos a Claudia García. Muchas gracias, Irene. Muy buenos días a todos. Es un gusto estar con ustedes esta mañana participando en este seminario organizado dentro de la iniciativa de Call for Papers en su 3ª edición. Esta mañana pues es muy importante porque vamos a tratar un tema de sumo interés para la región. Contamos esta mañana con el ganador del 5º lugar, Carlos Melara, a quien voy a presentarles. Él estará realizando su ponencia alrededor del tema Centroamérica y el acuerdo de asociación con la Unión Europea. Una mirada al aprovechamiento del acuerdo en el comercio de bienes. Como verán, es un tema bastante importante y sobre todo de mucho provecho para toda la región, así que esperamos que sea de su agrado. Me gustaría comentar que Carlos Alberto Melara es licenciado en Economía por la Universidad del Salvador y actualmente se desempeña como analista económico en el Ministerio de Economía del Salvador. Es investigador en temas de economía laboral, economía internacional y competitividad. Tiene algunos artículos científicos publicados en la revista La Universidad de la Universidad de El Salvador y también algunas publicaciones académicas de la revista Economía y Desarrollo del Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas también de El Salvador. Así que voy a ceder la palabra a Carlos Melara para que nos pueda instruir y hablar sobre el acuerdo de asociación con la Unión Europea y aquellas ventajas que como región tenemos dentro de este acuerdo y que debemos de aprovechar, sobre todo porque son instrumentos que han sido creados para facilitar y aprovechar el comercio, ¿verdad? Entonces, sin más, dejo en el uso de la palabra a Carlos Melara y bienvenido y muchas gracias, ¿verdad? Felicitaciones por este 5º lugar. Sí, un gusto. Muy buenos días a todos. Tal cual se da la introducción en esta presentación, estaremos abordando esta importante temática. Una inspección
al grado en el cual podríamos estar diagnosticando que se está aprovechando el acuerdo con la Unión Europea por parte de los países de Centroamérica. Este análisis parte, y creo que es necesario tener una breve introducción antes de meternos de lleno a la metodología utilizada, una pequeña introducción que nos permita dimensionar algunos aspectos característicos del comercio de mercancías, en este caso de la Unión Europea. Y de esta manera comprender la importancia que esta región juega en el comercio internacional y también podría llegar a ocupar una posición un poco más amplia en cuanto a aprovechar este acuerdo comercial entre Centroamérica y la Unión Europea. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros hemos inspeccionado? En un primer momento, estadísticas comerciales del año 2019 muestran de que en conjunto los países de la Unión Europea registran importaciones de mercancías desde el mundo valoradas en más de 6.2 billones de dólares. Y esto viene a equivaler aproximadamente al 32% de las importaciones que se registran en el mundo. Dentro de los principales países de este grupo de 28 países, efectivamente, sobresale las importaciones que hace Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Francia e Italia. Centroamérica está proveyendo aproximadamente el 0.1% de las importaciones los mercados de la Unión Europea, lo cual de entrada nos da un importante desafío para poder aumentar esa cuota de mercado, comprendiendo algunas de las ventajas y oportunidades que tienen cada uno de estos países en dicha región. El acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, que entró en vigor en el año 2013, no solamente se limita al comercio de mercancías ni de servicios, sino que abarca un conjunto más amplio de elementos que van en torno a temas de cooperación, temas inclusive de propiedad intelectual, entre otros que no voy a ahondar. Ahora bien, para poder llegar a un diagnóstico de cuál es el grado en el cual podríamos deducir que se está aprovechando este acuerdo, seguimos la siguiente metodología, y ese orden secuencial es el que se ha abordado en este escrito para poder ir comprendiendo paso a paso cuáles son las aristas que describen dicho aprovechamiento. En un primer momento no se puede dejar de lado un análisis de aprovechamiento de un acuerdo comercial sin obviar la lista de desgravación arancelaria que las partes suscriben. En este caso, la primera parte de este análisis comprende, partiendo de dicho análisis, se toma la lista de desgravación arancelaria suscrita por parte de la Unión Europea en este acuerdo y se hace un análisis para comprender, por un lado, cuál es la dimensión de todo ese conjunto de productos que estarían sujetos a preferencia y cuáles serían, digamos, las diversas categorías en las cuales las preferencias estarían consolidándose en el tiempo. En un segundo momento, teniendo ya claro ese esquema de desgravación arancelaria seleccionado dentro de esa lista, se tiene a bien como segundo punto hacer un análisis del flujo de importación de mercancías que la Unión Europea registra desde los países de Centroamérica y su vínculo con todos los productos detallados en la lista de desgravación arancelaria. Con ello ya se tiene un flujo de comercio distinguido entre aquellos productos y que estarían transitando bajo una preferencia arancelaria y cuáles no. Posterior a ello se tendría un conjunto de matices o conclusiones preliminares sobre el grado de cobertura que estaría teniéndose en cuanto a los productos que se están comerciando entre los bloques. Pero esto viene a tener, digamos, una especie de contraste más puntual y cuantitativo a través de una estimación econométrica.
Esta estimación econométrica que no es el eje clave de la investigación, sino más bien es un refuerzo, un contraste para poder reforzar un poco las matices ya encontradas preliminarmente, consiste prácticamente en la estimación de 5 modelos gravitacionales, modelos econométricos gravitacionales que corresponde a cada uno de los países de Centroamérica en función del comercio registrado con los 28 países que en este caso fueron introducidos en el estudio de la Unión Europea. Teniendo este orden secuencial, se puede llegar a deducir si se tienen algunos indicios de creación o desviación de comercio, y en su momento estaremos viendo los resultados. Ahora bien, sobre esta metodología hay algunas limitaciones que vale la pena puntualizar previamente al análisis. En primer lugar, como ya lo había comentado, se tiene a bien delimitar el estudio al comercio puramente de mercancías, el comercio de bienes. Una segunda delimitación es que se estudian las importaciones que registra la Unión Europea, en este caso de productos que provienen de Centroamérica, y un periodo de estudio aproximado del año 2003 al año 2019. Ahora bien, aparte de todo lo que ya hemos mencionado, hay un supuesto a considerar para poder sentar la base de este análisis. Y el supuesto es que se considera en este estudio de que los productos de la lista de desgravación arancelaria que tienen registro de importación en la Unión Europea y que provienen de Centroamérica, poseen una cobertura del acuerdo cumpliendo la norma de origen respectiva. Este supuesto es importante en el caso de no contar con registros administrativos que de forma genuina nos den a conocer que realmente el comercio de X producto está siendo bajo la norma respectiva y está teniendo una preferencia arancelaria. Este es el supuesto fundamental y clave sobre el cual se tiene este estudio. No obstante, hay casos donde no necesariamente un producto que pertenece a la lista suscrita de desgravación arancelaria y tiene comercio con cualquiera de las partes, no necesariamente entra con dicha preferencia. Ahora bien, ya teniendo claro los pasos a seguir, vamos a la primera parte del análisis, y la cual, como ya mencionaba anteriormente, consiste en el análisis de la lista de desgravación arancelaria suscrita por la Unión Europea, en este caso, para comprender cuál es la estructura y las categorías que están implícitas previamente a la entrada en vigor de este acuerdo. Sucede que al momento de computar la lista de desgravación arancelaria, viene a acumularse un total de 8.164 productos que están siendo detallados en esta lista que tendrían alguna preferencia arancelaria. No obstante, hay un conjunto de productos extra que estarían siendo excluidos, pero los que tienen alguna preferencia arancelaria en este acuerdo son 8.164 productos. De estos 8.164 productos, 7.645 productos tienen entrada inmediata libre de aranceles desde la entrada en vigor del acuerdo. Y de todos ellos, 1.663 productos son del sector agrícola y 6.501 productos no son del sector agrícola. Ahora bien, podemos visualizar un cuadro en donde se tiene una columna que detalla las categorías de desgravación arancelaria que agrupan un número de productos específicos, y las categorías son diversas, son varias. Dentro de la comprensión de cómo se estructuran estas listas de desgravación arancelaria, vale la pena mencionar de que por lo general la categoría A en los acuerdos comerciales entre socios viene a agrupar un conjunto de productos que tendrían libre acceso sin aranceles al momento de entrada en vigor del acuerdo. En este caso, los 7.645 productos que corresponden a la categoría A
estuvieron enfrentando un arancel promedio de valores de 6.35% previo a la entrada en vigor de este acuerdo. Las demás categorías, la categoría B, C, D, I, J, K, L, M y Q, corresponden a otro conjunto de preferencias que vienen a consolidar la eliminación de aranceles, en algunos casos, no en todos, a consolidar la eliminación de aranceles transcurrido un número determinado de años, pueden ser 3 años, 6 años, dependiendo de lo detallado en lista. Lo importante a considerar en este caso es que la categoría A agrupa un conjunto amplio de productos, la mayor parte de ellos, que entran con un arancel cero al momento de entrada en vigor. Al momento de ya estar analizando como segunda parte las importaciones que registra, en este caso, la Unión Europea desde Centroamérica, se puede tener ya un conteo sobre el número de productos que están siendo comerciados entre Centroamérica y la Unión Europea en un periodo de tiempo determinado. A modo de simplificar el análisis, en este caso se sacó un promedio de los años 2014-2019 para conocer el número de productos que en promedio han estado siendo importados por la Unión Europea desde Costa Rica, desde Honduras, desde Guatemala, Panamá, Nicaragua y El Salvador, y la distinción gráficamente de cuáles son aquellos productos que tienen esa cobertura del acuerdo y cuáles están entrando ajenos a la cobertura del acuerdo. En este caso se puede observar que Costa Rica sobresale como uno de los países que tiene un mayor número de productos que están siendo comerciados entre la Unión Europea y Costa Rica, valga la redundancia, seguido de Guatemala, seguido de Panamá y El Salvador. Serían los 4 países que tienen un registro mucho más amplio de productos que están siendo comerciados. En cuanto a las preferencias, puede verse un color azul más marcado el número de productos que tendrían ese tránsito bajo una preferencia arancelaria. De forma conclusa, al hacer el análisis, resulta que entre el 70 y el 80% de los productos que se están importando de la Unión Europea, que están importando desde Centroamérica, tienen una cobertura del acuerdo, un 70 y 80%. No obstante, recordemos en la tabla anterior que el número de productos que totalizan las preferencias arancelarias un poquito más de los 8,000. En este caso, este conjunto de productos que podemos visualizar en esta lámina, a lo sumo estarían representando el 2% de todos los productos detallados en la lista de preferencias arancelarias. Solamente el 2%. Y introduciéndonos un poco más a la inspección de lo que viene a implicar solamente haya un 2% de productos aproximadamente que corresponden a la lista, están siendo, que forman parte de este comercio. Resulta como otro detalle bastante importante a aclarar, es de que menos del 50% de los productos que la Unión Europea importa desde Centroamérica y que tienen cobertura por el acuerdo, poseen un valor monetario superior a los $5,000. Es decir, en este caso, la mayor parte de productos que registran comercio bajo preferencias, su valor monetario no es tan elevado, cual puede implicar algunos aspectos relacionados a la intensidad de tecnología que poseen las exportaciones que se dirigen hacia ese mercado desde el país de Centroamérica, y un importante límite para ampliar todavía más ese valor y por ende también la cuota de mercado. En este cuadro pueden observar de forma sintetizada cuáles son aquellos aspectos sobresalientes
en el análisis, en la conclusión que recién menciono. En primer lugar, podemos observar algunos de los países que tienen mayor número de registro en productos que están siendo comerciados, como es el caso de Costa Rica y como es el caso de Guatemala. Y de todos ellos mostramos también en este cuadro la cobertura que implicaría de que esos productos estarían teniendo una preferencia arancelaria. De 208 productos, solamente el 71% tienen una preferencia arancelaria y el 48% de estos productos con preferencia tendrían un valor mayor o igual a los $5,000. O sea, es menos de la mitad. Lo mismo sucede en los demás países. Prácticamente quien tiene una posición un poquito más alta es Costa Rica, ¿verdad? Y en la posición mucho más baja resulta Panamá. De 155 productos, un 78% podrían estar siendo comerciados bajo preferencia arancelaria, pero no obstante solamente el 43% de estos productos con preferencia tienen un valor monetario igual o superior a los $5,000. Comprendiendo todo ello, anteriormente en las dos láminas se ha inspeccionado un detalle a nivel de productos que están siendo comerciados. Al tener un detalle mucho más amplio respecto al valor monetario, ya desprendiéndonos un poco de la mirada en el número de productos y hoy introduciéndonos al valor monetario que representaría este comercio entre la Unión Europea y Centroamérica bajo preferencias, resulta lo siguiente, y es que Honduras, El Salvador y Panamá tendrían una mayor cobertura del acuerdo al observar el valor monetario de lo que realmente está siendo exportado a la Unión Europea. ¿Qué quiere decir? Que de 208 productos, en el caso de Costa Rica, por ejemplo, de 208 productos que vendrían a representar aproximadamente 620 millones en promedio de dólares, de estos 208 productos, solamente el 12% tendría del valor monetario tendría una preferencia arancelaria. En el caso de Honduras, son 155 productos los que se estiman que estarían siendo comerciados en promedio, y de ellos representando 210 millones de dólares en promedio, representaría que de ese valor monetario el 78% tendría una cobertura o estarían siendo productos que tienen cobertura de este acuerdo. Lo mismo sucede en el caso de El Salvador, de 117 productos aproximadamente que en promedio han estado comerciándose con la Unión Europea, solamente el 63% tendrían una cobertura en cuanto a valor monetario de productos con preferencia. De esa manera se tienen ya dos importantes matices en cuanto a número de productos que registran comercio entre estas dos regiones y la cobertura respectiva sobre ellos, así como también una mirada a qué implicaría la cobertura también en términos del valor monetario que está siendo comerciado entre las partes. Como tercer punto, dentro de la metodología abordada, tal como se mencionó al principio, se tuvo a bien llevar a cabo unas estimaciones econométricas para puntualizar todavía mucho más si hay indicios de aprovechamiento en cuanto a creación y desviación de comercio entre cada uno de los países de Centroamérica y la Unión Europea. Como lo había anticipado previamente para este ejercicio, a través de auxiliarnos de algunas técnicas econométricas, en este caso a través de datos de panel, se tuvo una matriz en la cual se construyó partiendo de los registros bilaterales existentes en este caso entre, por ejemplo, Nicaragua y los 28 países de la Unión Europea, Guatemala y los 28 países de la Unión Europea, y así sucesivamente con cada uno de los demás países de Centroamérica. A modo de tener, digamos, una teoría que pudiese servir de base para este análisis, se optó por una de las teorías convencionales y pertenece al grupo de las nuevas teorías del comercio
internacional, la cual hace alusión a los modelos de gravedad, modelos gravitacionales. Estos modelos parten de la premisa de que los flujos comerciales bilaterales entre dos partes tienen una relación directamente proporcional al ingreso económico de las partes, una relación inversa entre la distancia de dichas partes. Esas variables que recién menciono, por un lado el comercio en función del ingreso económico y en función de la distancia, la literatura tiene a bien incluir un parámetro que permita capturar algún posible efecto positivo o negativo, según corresponda, al introducirse un acuerdo comercial. En este caso, a bien se introdujo una variable dicotómica para capturar dicho efecto, a modo de que ésta represente la entrada en vigor de este acuerdo. Los resultados más importantes que pueden darnos esta estimación econométrica, en un primer lugar, se corrobora efectivamente de que el comercio bilateral, en este caso las importaciones de la Unión Europea que provienen desde Centroamérica, efectivamente tienen están incididos de manera alta por el ingreso económico de los países. Es decir, ante previsiones de crecimiento económico en cada uno de los países de la Unión Europea, se tiene una posibilidad de que también se pueda aprovechar para que las exportaciones, en este caso que se dirigen hacia esos países, incrementen. No obstante, también se logra contrastar de que la distancia juega un papel importante y que puede alterar los flujos de comercio, implicando temas relacionados a los costos de transporte y otros aspectos, los cuales juegan un papel en detrimento del comercio. ¿Qué es lo que viene a resultar también de este análisis? Bueno, en un primer lugar, de que el país que estaría teniendo un efecto de desviación de comercio más acentuado sería Panamá, en este caso, tendría un efecto de desviación de comercio más acentuado, con lo cual se intuye que es uno de los países que posiblemente tendría un mayor desafío para poder sustentar, digamos, el aprovechamiento de este acuerdo en materia de comercio de mercancías. Y los países que tendrían mayor oportunidad de cambios en el ingreso económico de los países de la Unión Europea serían Guatemala, Nicaragua, Honduras y El Salvador, lo cual vale la pena tener un importante foco de atención sobre las previsiones de crecimiento económico en los países de la Unión Europea, para de esta manera poder anticipar esos canales de comercio que pueden ser dirigidos hacia los mercados que tienen una mayor previsión de crecimiento para los próximos años. Ahora bien, Nicaragua tendría un indicio leve de creación de comercio y resultaría prácticamente importante estar analizando todavía más a detalle los esfuerzos que Nicaragua tiene en cuanto a su promoción exportadora hacia dicha región. De forma, digamos, sintetizada, esos serían prácticamente los principales resultados de la estimación econométrica, en este caso, indicios de desviación de comercio o más bien un desafío muy amplio para los países de Centroamérica para aprovechar este acuerdo, un desafío muy amplio para avanzar en esa promoción de exportaciones hacia esa región y aprovechar nichos de mercado que puedan estarse gestando partiendo de previsiones de crecimiento económico, entre otros aspectos. De forma general, para tener, digamos, sentar ya el precedente de las reflexiones finales a las cuales se llega partiendo de esta metodología, se tiene a bien, por un lado, de que los países de Centroamérica enfrentan un gran desafío, incrementar la participación
en las importaciones de los mercados de la Unión Europea, tal cual recién estaba mencionando eso. Otro aspecto importante es que más del 71% de los productos importados por la Unión Europea gozan de preferencia arancelaria, pero no obstante, menos del 50% tienen un valor monetario igual o superior a los $5.000. Ese es un matiz que vale la pena guardarlo, tenerlo, para buscar cómo mejorar, digamos, el contenido tecnológico o que puedan elevar el valor de dichos productos y de esa manera ampliar todavía más la cuota de mercado. Un aspecto que también creo que vale la pena hacer también un matiz es que la lista de grabación arancelaria, como pudimos observar al principio, tiene un número muy extenso de productos que estarían teniendo una preferencia no utilizada, estarían teniendo, digamos, ese potencial ocioso. Solamente el 2% de todos los productos que se registran en la lista de grabación arancelaria tendrían en promedio algún registro de comercio, solamente un 2%. Por lo cual también es muy importante considerar las estrategias destinadas a la diversificación de las exportaciones de Centroamérica hacia esa región para ir todavía avanzando en, digamos, abarcar una proporción más amplia de los productos con preferencia. Ahora bien, cuando ya nos introducimos a ver el análisis del valor monetario de lo que está importando la Unión Europea, resulta que desde Centroamérica solamente los productos con cobertura del acuerdo, Costa Rica, Guatemala, tendrían un 12 y 28% de cobertura del valor monetario, por lo cual el desafío es mucho más grande para dichos países en aumentar ese nivel de lo que representa la cobertura bajo preferencia de lo que se está comerciando con la Unión Europea. Detrás de todo ello, al contemplar también que los países no evidencian, al menos desde el punto de vista econométrico, tienen un efecto creación de comercio genuino. En este caso, bueno, se visibiliza la necesidad de explorar aún más las oportunidades comerciales existentes en el mercado y canalizar las estrategias regionales por parte de Centroamérica para alinear y ajustar la oferta exportable en atención a la demanda de los mercados europeos, el papel de la inteligencia comercial, el papel de la promoción de las exportaciones, el papel que puede tener canalizar todos esos esfuerzos a nivel de región. Y no está de más comentar también que dentro de las potencialidades que se tenían previstas y se tiene todavía el trabajo pendiente por sustentar para aprovechar este acuerdo, es en torno al establecimiento o desarrollo de cadenas regionales de valor que puedan estar siendo incididas en este acuerdo. Dentro de la agenda del CIECA hay numerosas acciones que van en esta línea para canalizar todos estos esfuerzos y promover la exportación hacia, en este caso, la Unión Europea, promover también las capacidades en las empresas para poder explorar las dimensiones del acuerdo y de qué manera llevar sus productos hacia dichos mercados, por lo cual creo que hay un precedente y hay un esfuerzo actual que vale la pena considerar y que dichos compromisos por parte de los países de Centroamérica pueda ser canalizado y aprovecharse estos esfuerzos a tal grado de que pueda en un futuro próximo, en el corto plazo o mediano plazo, tener un número más amplio de productos que estén siendo comerciados hacia la Unión Europea y el valor monetario también pueda incrementar. Estos serían prácticamente los resultados a modo de ser, digamos, bastante puntual en lo que resultó la investigación abordada, esperando haber contribuido a la comprensión por parte de qué tanto se está aprovechando este acuerdo comercial por parte de los países de Centroamérica.
Me quedaría hasta acá y daría las palabras a la moderadora. Muchas gracias. Excelente, Carlos. Muchas gracias por sus aportes y sobre todo por esta investigación que es robusta y que busca tener un sustento en cuanto al uso que se le ha dado en el comercio al acuerdo de asociación, ¿verdad? Recordemos que el acuerdo de asociación pues tiene 3 pilares y que estos pilares pues buscan fortalecer no solamente el comercio en la región con la Unión Europea, sino también fortalecer en otros aspectos institucionales. Entonces, yo creo que ir abordando e investigando sobre estos temas va a ser muy importante. Por acá quiero revisar el tema de las preguntas y también recordarles a nuestra audiencia que a través del chat pueden ir enviándonos cualquier duda o inquietud que vaya surgiendo, comentario o algo que gustemos ir conociendo. Mientras tanto, voy a plantearle por acá una de las preguntas que nos llegan, que es en torno al acuerdo de asociación precisamente. ¿Cuál sería la valoración del expositor sobre el aprovechamiento actual del acuerdo de asociación de parte de los países de la región? Entonces, esta es una primera consulta que nos hacen llegar sobre cuál cree usted que es ese aprovechamiento que se ha venido dando de parte de la región para el acuerdo de asociación. Tal como lo comentaba en la parte de las conclusiones, hay un precedente sobre algunas acciones que cada uno de los países de la región está haciendo y que también la CIECA está promoviendo para aumentar, digamos, ese grado de comercio, en este caso las exportaciones de Centroamérica hacia la Unión Europea. Y es muy importante para superar los límites que la investigación nos daba a conocer, como el cual es el caso de una cobertura alta en número de productos exportados hacia la Unión Europea, pero un valor monetario bajo en la mayoría de estos productos. Esto, digamos, es algo que vale la pena trabajarlo minuciosamente para también aportar a la diversificación de las exportaciones y superar el 2% de los productos que están siendo comerciados que pertenecen a la lista de desgravación arancelaria. Solamente el 2% de los productos están siendo comerciados de la lista, por lo cual es muy importante trabajar todavía, un desafío muy grande para poder llegar a aumentar, digamos, esa cobertura. Gracias, Carlos. Por aquí también justamente es lo que nos dicen, ¿verdad? Perdón, ¿qué acciones o medidas se podrían adoptar para un mejor aprovechamiento en materia del comercio de bienes, ¿verdad? Y aquí mucho de lo que usted nos ha dicho justamente es incrementar la comprensión, ¿verdad? Sobre todo del acuerdo de asociación. Pero les doy la palabra, Carlos, por favor. Sí, ok. Bueno, una de las cuestiones que no conviene ignorar en estos tiempos es la posibilidad del trabajo para identificar oportunidades comerciales partiendo del análisis de Big Data, inclusive Machine Learning, entre otros, para comprender señales de demanda que pueden estar dando los mercados, en este caso de la Unión Europea, para de esta manera no solamente promover el comercio total entre las partes, sino que apostarle por sectores o productos estratégicos diferenciados para cada uno de los países. Cada país tiene una estructura de comercio muy diferente, un patrón de consumo muy diferente. Cada país tiende a demandar productos que pertenecen a diversos sectores y en este caso creo que vale la pena que todos los esfuerzos de promoción de exportación consideren la inteligencia comercial para sentar, digamos, un diagnóstico mucho más claro y concreto de qué productos son los que conviene promover en determinados mercados.
Y con ello la CIECA tiene una agenda bastante buena en cuanto a dicha promoción, que vale la pena explorarla, participar y bueno, aportar también para dicha promoción. Muchas gracias, Carlos. Sí, en efecto, pues CIECA ha estado muy comprometida con la promoción, sobre todo de aquellas facilidades que el acuerdo de asociación brinda para la región y sobre todo fortalecer el comercio de la región, ¿verdad? Eso es sumamente importante. Por aquí nos preguntan si usted ha podido determinar cuál es el país o los países de la región que han tenido un mayor aprovechamiento del acuerdo de asociación en materia de bienes y servicios, si actualmente hay algún país que esté como destacando en aprovechar de mejor forma el acuerdo. Ok, tal cual comentaba al principio también, este análisis tiende a delimitarse bajo un enfoque de comercio de mercancías, por lo cual bajo este punto de vista de comercio de mercancías es muy importante que se tome en cuenta, ¿verdad? Cuáles son los países, por un lado, que tienen mayor registro de productos que están siendo comerciados, y estos están encabezados por Costa Rica, que tiene un mayor número de productos, seguido de Guatemala, un mayor número de productos registrados en el comercio bilateral, y seguido de Panamá, pero no obstante, el hecho que haya un mayor número de productos comerciándose no necesariamente implica de que hay una cobertura mucho mayor en términos de valor monetario sobre estos productos. Desde el punto de vista de productos, podríamos decir que Costa Rica tiene una mayor diversificación junto con Guatemala en términos de diversificación de productos exportados hacia dicha región. Pero en términos de cobertura del valor monetario que puede estar siendo incidido en este caso, la mayor, digamos, proporción de dicha cobertura corresponde a Honduras y El Salvador. Entonces, hay dos importantes aristas. Por un lado, en términos de diversificación de productos, Costa Rica y Guatemala. Y por otro lado, en términos de valor monetario cubierto por el acuerdo, puede estar siendo mayormente aprovechado por Honduras y por El Salvador. Excelente, Carlos, muchas gracias. Por aquí también de la audiencia nos están preguntando cómo se puede obtener la lista de productos que se ven favorecidos por el acuerdo, y también si pudiéramos compartir cuáles son las herramientas para el análisis de demanda del mercado europeo. Entiendo la primera pregunta, que hace alusión a cómo comprender o obtener la lista de grabación arancelaria. Bueno, estas listas por lo general son de acceso público y están plasmadas en el contenido de los textos, por lo cual pueden buscarse en diversas fuentes, inclusive en el caso de El Salvador, en el portal del Ministerio de Economía se dispone un sitio donde se encuentran todos los textos de todos los acuerdos comerciales en los cuales se tiene algún acuerdo vigente. En dicho texto, ahí de manera adjunta aparece el listado de todos los productos para todos los acuerdos, y ya el trabajo restaría, teniendo esa lista, en primer lugar, convertirla a un formato base de datos para después proceder al análisis, porque por lo general estas listas están en formato documento, PDF, entre otros, ¿verdad? Pero sí, son de acceso libre estas listas, son muy densas y pueden accederse en los sitios web, entiendo yo, de cada uno de los países en los que se tiene, digamos, un acuerdo. En cuanto a las herramientas para el tema de inteligencia de mercados, actualmente hay muchas herramientas que pueden utilizarse. Algunas pertenecen a organismos internacionales, otras de ellas son desarrolladas mismas por instituciones de gobierno de los países de la región. En el caso de Costa Rica, en El Salvador también se tiene una herramienta, un sistema de inteligencia comercial. Y estas herramientas parten de diversas variables que vienen a calificar la demanda en los mercados. Entre ellas, el ingreso económico de los países, los patrones
o la intensidad de las importaciones, etcétera, el patrón arancelario también. Entonces, yo considero de que hay muchas herramientas, incluso me parece que la SIECA tiene también un observatorio dirigido a tema agrícola, según recuerdo, y ahí sí me corrigen si me equivoco. Pero hay muchas herramientas que pueden utilizarse para observar, digamos, cuáles son los potenciales que hay en cada mercado. Y vale la pena considerarla para estrategias de exportaciones de los países. Gracias, Carlos. Por acá nos preguntan qué conversión industrial se tiene para adaptarse a estándares europeos y también qué páginas oficiales sugiere para hacer esas investigaciones de productos destacados. Creo que ya nos había indicado un par, ¿verdad? Sí, sí, es correcto. ¿Me repite la primera parte de la pregunta, por favor? Ok, con gusto. ¿Qué conversión industrial se tiene para adaptarse a estándares europeos? Convención industrial. Bueno, en este caso, lo que impera en el comercio internacional de todos los países del mundo y que se apega a los acuerdos comerciales es el cumplimiento de algunas normas plasmadas en los acuerdos. En este caso, normas relacionadas a aspectos sanitarios, normas relacionadas a aspectos técnicos que tienen que ver con etiquetado, entre otras. Que esas normas corresponden a un detalle específico de cada acuerdo. Cada acuerdo tiene sus lineamientos en específico. En este caso de la Unión Europea es bastante amplio el contenido de los aspectos sanitarios técnicos, pero una inspección minuciosa creo que podría detallarnos para qué productos, para qué sectores se esperaría determinados permisos en términos sanitarios, en términos de control de calidad también, que deberían de cumplirse. Entonces, creo que la pregunta es bastante abierta y la respuesta es bastante densa. Tendría que explorarse a detalle el contenido del acuerdo, pero no obstante, en dicho texto se encuentra una guía para comprenderlo. Claro, claro. Definitivamente el texto es bastante denso, ¿verdad? Y como ya habíamos comentado, pues son 3 pilares de los que consta el acuerdo, así que yo también sugiero que sigamos siguiendo estos webinars que de una u otra manera ayudan a la comprensión del acuerdo y a encontrar este tipo de herramientas que nos permitan interpretar lo que las facilidades que el acuerdo brinda también, ¿verdad? Por acá nos consultan de qué manera pueden los países centroamericanos avanzar en una integración más efectiva para que el acuerdo contribuya a la inserción y que los términos sean justos y competitivos, ¿verdad? Yo creo que varios de los pilares que tiene el acuerdo permiten justamente o buscan esta inserción justa y competitiva. No solo pensándolo desde los centroamericanos hacia Europa, sino de la otra forma también. Recordemos que en Guatemala, por ejemplo, aún no contamos con una ley ni política de competencia y eso es algo que el acuerdo de asociación ha establecido muy claramente. Entonces, acá también podríamos hablar de ciertas desventajas que hay o ciertas desigualdades que mucho depende de las políticas propias de los países, ¿verdad? No sé si Carlos gusta, le voy a leer la siguiente pregunta y ya puede complementar tanto esta como la siguiente, que son un tanto relacionadas. Aquí nos consultan, ¿cuál considera usted que sea el motivo por el cual Centroamérica no ha explotado tanto este acuerdo comercial? Adelante. Bueno, tal cual como de forma de preámbulo daba a conocer, es una realidad y un desafío, ¿verdad? Armonizar no solamente el tema, por ejemplo, en estos casos, consolidar un mercado común centroamericano o una unión aduanera, términos arancelarios, sino armonizar una estrategia y una visión política comercial, en este caso, por parte de los países. Una visión de política comercial que tiene mucho que ver hasta con términos de diplomacia comercial, que debe ser homologada en la región. Una integración que implique también una visión a nivel de región, una
una integración que tenga que ver también con aspectos ideológicos dentro de los países de Centroamérica, la cooperación misma o el trabajo conjunto entre los países para consolidar cadenas regionales de valor, por ejemplo, que es un desafío pendiente y que sí se ha avanzado en cierta medida, es necesario todavía potencializarlo. Son aspectos que limitan bastante el aprovechamiento de estos acuerdos. Entonces, eso creo que es un punto clave, consensuar una visión política, en este caso de política comercial y, ¿por qué no?, también política económica en una esfera más amplia, a nivel de región centroamericana como primer paso, la cual pueda ser, ya teniendo claro y establecido una visión de corto, mediano plazo, en términos de promoción del comercio, pueda ser potencializada con este tema también de la diplomacia comercial. Entonces creo que sí es necesario armonizar, digamos, la visión de los países para tener una visión de región, y ello sí implicaría un avance muy importante para tener, digamos, un aprovechamiento más genuino. Muchas gracias, Carlos. Y definitivamente CIECA, dentro de sus estatutos y objetivos, lo que busca finalmente es apoyar en ese proceso de integración económica, ¿verdad? Para que todos los países puedan estar armonizados y sus políticas permitan justamente ver plasmados esas aspiraciones a la integración que desde los inicios, pues, los países han mostrado, ¿verdad? Esa voluntad y esas aspiraciones integracionistas que sin duda, pues, traen muchos beneficios a la región y pues se trabaja en ello, ¿verdad? No es algo fácil ni sencillo, pero se van dando pasos que contribuyen a la integración económica. Por acá nos comentan que se vuelve imprescindible buscar mecanismos que simplifiquen la adaptación de los productos centroamericanos a los estándares del mercado de la Unión Europea. Verá, dado que se considera que es un texto denso, ¿verdad? Por lo tanto, sí consideramos y estamos de acuerdo en que es importante contar con estos mecanismos, no solo de simplificar, sino también como asesorar, ¿verdad? En las cámaras empresariales, muchas veces las asociaciones de exportadores están comprometidas con informar, capacitar y ayudar a que la región o los exportadores también puedan tener esa fácil comprensión e interpretación del acuerdo de asociación para que se pueda aprovechar, ¿verdad? Esa es como una tarea que se va realizando día a día. Y pues también desde CIECA con estas actividades lo que pretendemos es eso, ¿verdad? Resaltar y retomar los temas y sobre todo aportar a la discusión en torno de estos temas, sobre todo resaltando las ventajas del acuerdo de asociación que ya lleva algunos años implementado, pero que es ahí sí que tarea general de todos, irnos involucrando, irlo conociendo más, ir aportando sobre todo espacios para la discusión y para el conocimiento de cómo aprovechar de mejor forma estas herramientas para la facilitación comercial. Y justamente hablando de estas iniciativas, por aquí nos consultan cómo ha sido su experiencia en la participación con esta edición del Call for Papers. Carlos, si usted nos puede compartir un poco. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, para mí, en primer lugar, como lo comentaba en la sesión de premiación, es un honor, ¿verdad?, que se haya considerado el análisis, la investigación realizada. Y bueno, es un gusto siempre, por un lado, estar aportando a la academia, en este caso a la comprensión o a un diagnóstico, ¿verdad?, del aprovechamiento de ese acuerdo comercial. Y bueno, ha sido placentero todo el proceso, todo el mecanismo, muy intenso también el momento de análisis, ¿verdad?, para poder llegar a una conclusión. Estoy muy contento, me alegro bastante por formar parte de este top de ganadores en esta edición. Y sin duda alguna, cada una de las presentaciones realizadas por parte de los ganadores tiene un aporte muy significativo,
¿verdad? En diversas áreas de la agenda de la SIECA y de la agenda, ¿por qué no?, ¿verdad?, del crecimiento económico y desarrollo económico de los países de la región. Entonces sí es un espacio importante, es un espacio imprescindible para poder comprender cómo está funcionando la región en sus esfuerzos, ¿verdad? Para aprovechar oportunidades, para continuar en el proceso de integración. Y sí, es un honor estar acá. Esa ha sido mi apreciación. Excelente, Carlos. Nosotros desde SIECA muy agradecidos y felices de la participación. Sobre todo resaltar que durante la pandemia para todos fue un proceso complicado. Todos estar en casa, las tareas se incrementaban en todos los ámbitos, ¿verdad? En lo laboral, en lo estudiantil, en lo familiar. Así que para SIECA fue, y para todos los organizadores en general, el hecho de que tuviéramos esta convocatoria y que recibiéramos toda la participación de quienes estuvieron al tanto de la convocatoria, pues fue muy alentador. Y así que estamos a la espera de poder anunciar la siguiente edición del Call for Papers y contar con la participación de todos, ¿verdad? Felicitarlos porque en medio de la coyuntura que teníamos, pues hubo esa participación y ese entusiasmo por seguir aportando para la discusión académica y para tener elementos que permitan justamente estos espacios. Así que siempre agradecidos y felicitaciones de nuevo a Carlos por su participación y por su excelente aporte. Yo por aquí me quedo y cedo la palabra a Irene. Muchas gracias a ambos. Reiterar nuestras felicitaciones a Carlos Melara, ganador del 5º lugar de la iniciativa Call for Papers 2020. Y como ustedes habrán podido conocer en este espacio, acá tenemos uno de los elementos claves y fundamentales que ha hecho andar esta iniciativa, Claudia García, que es la jefa del Departamento de Investigación y Análisis del Centro de Estudios de la SIECA. Sin más, no me queda más, valga la redundancia, que agradecerles su participación. Sus preguntas han sido sumamente interesantes. Les invitamos a estar pendientes de las redes sociales y de la página web de SIECA para próximas actividades. Seguimos ya dando a conocer los resultados ahora de las menciones honoríficas para el siguiente mes, porque de igual manera son sumamente interesantes. Al finalizar esta sesión, les aparecerá una evaluación de esta actividad. Para nosotros es muy importante conocer su retroalimentación y sus opiniones sobre este tipo de acciones. Y con esto cerramos esta sesión. Nuevamente, gracias Claudia, gracias Carlos, felicidades Carlos nuevamente. Y muchísimas gracias a todos, que tengan un feliz día. Muchas gracias y muy feliz día. Muchas gracias, un feliz día a todos.